El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Ahora sí, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. A doña Susi le diremos también buenas noches. Susi, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Aquí está su micrófono. Veíamos las imágenes de la reunión de los empresarios privados de Bolivia y los miembros del gabinete económico y político también de Bolivia. ¿La única mujer? Bueno, soy la única mujer en Bolivia que ha asumido una presidencia de una federación. Entonces tengo mis ventajas como género. ¿Así? Claro, es que el único equilibrio que tiene la confederación de mostrar en la historia de todas las federaciones, además, Wilson. Claro, porque le decía, las anteriores gestiones, ¿había alguna mujer? No, nunca. En ninguna federación de Bolivia hicimos una investigación. La primera vez que llegué, un poco gracioso, todos me miran, ¿no? Sí, de verdad es una mujer. Están en la confederación 42 instituciones que forman parte. Hace un mes tenemos ya a una mujer en una cámara, la Cámara de Hidrocarburos, que también está abriendo las puertas a las otras mujeres que vengan después, porque era un mito. Pero es un mito la confederación, siempre con empresarios muy grandes, empresarios que daban la voz del empresariado boliviano, y es el mito que también se tiene en el gobierno central. El empresariado para el gobierno central son empresarios muy grandes, sin ver que las cámaras agrupan en todo Bolivia a empresas medianas y pequeñas también. O sea que los empresarios no solo son los poderosos, los más ricos. No, por supuesto, y eso creo lo estamos mostrando ahora desde Chuquisaca, que podemos también liderizar empresarios pequeños, ¿no? ¿Y qué dicen el resto de los empresarios? Porque lo han elegido usted en Chuquisaca, los cruceños, los potosinos. Creo que ha habido, Wilson, una apertura, y me tiene mucho cariño la directiva de la Confederación. Don Ronald Mostas me invitó para que sea parte de la Confederación. Él quería también romper ese mito de machistas. No, sabe que la realidad es otra, la nuestra, Wilson. Ellos hacen permanentemente viajes al exterior. Bueno, están en otro tipo de actividad. Tienen empresas grandes, consolidadas, que bueno, le pueden dar el tiempo necesario al liderazgo. Nosotros aquí le damos el tiempo, el cariño, pero las condiciones son otras, las mías especialmente son otras. Él me invitó a que sea parte de la directiva de la Confederación de Empresarios Privados. Yo le he negado. Tal vez cuando deje la federación pueda... ¿De ser de la federación le negó? No, cuando yo estaba... se pueden hacer las dos cosas. La confederación está conformada por una directiva de 7 personas, 7 empresarios que no necesariamente tienen que ser presidentes de alguna cámara o algún gremio. ¿Y si son, no tienen que renunciar? No tienen que renunciar. Se mantiene en la presidencia, pero también se puede asumir la parte de la confederación. ¿Son 7 representantes y ellos eligen al presidente o son grupos? No, elegimos las 9 federaciones y las cámaras nacionales solamente. No forman parte de la elección los 40 miembros que son parte de la confederación. ¿Cuántas cámaras son? Son 12 cámaras. ¿Más 9? Más 9, 21. O sea, un par siempre. Sí. Un par siempre para elegir. Y la directiva
siempre está conformada por empresarios de diferentes departamentos, y este año don Ronald Nostas ha hecho algo muy especial, que ha sido tener la unidad del empresariado boliviano. Santa Cruz estaba alejado con la CAINCO, por su lado Cochabamba también tenían serios problemas de unidad en la última gestión que se ha tenido. Yo también ya estuve en la federación y pude ver eso, una ausencia total. El gobierno decía se paga el segundo aguinaldo, Santa Cruz decía sí, vamos a pagar, y todos a callarnos. A diferencia de ahora, que se ha pedido esa reunión al presidente. Además, se ha hecho un proceso bien largo. La directiva de la Confederación ha viajado a Estados Unidos para poder vender a Bolivia, para que sea un lugar donde vengan los empresarios norteamericanos. También tienen otras futuras visitas para abrir las puertas del emprendimiento, además, y la inversión grande que necesita este país. ¿Los empresarios bolivianos serán tan poderosos que pueden hacerle a un lado al gobierno, a cualquier gobierno? No, por supuesto que no, pero el gobierno sí ha hecho que los primeros años de gobierno no tomaba en cuenta absolutamente al empresariado privado. Yo creo que ahora hay una conciencia de que la parte productiva es tan importante para un país, que eso hace que estas puertas se hubieran abierto ahora, porque no se ha tenido antes diálogo, no se ha tenido, porque como te manifiesto, Wilson, el gobierno piensa y sigue creyendo. El ministro Catacora ese día, al entrar a la segunda reunión, manifestaba que 4.000 millones de dólares el empresariado boliviano lleva a bancos del exterior, que las ganancias se van allá, que tenemos que compartir con los trabajadores. ¿Y es cierto eso? Debe haber algunos millones, por supuesto, Wilson. Hay sectores que han crecido en este gobierno, que han crecido mucho, que hay recursos económicos. Hoy día escuchábamos a la banca, ¿no?, que ellos van a asumir en el mes de diciembre el pago, porque ellos cumplen las reglas y las leyes. Además, ¿no? Porque tienen que bajar sus utilidades, sí, pero están en condiciones de asumir ese pago. Hay sectores que han crecido muchísimo en el país, hay sectores que nos hemos quedado, diremos, porque somos la clase media, empresas medianas y pequeñas, que han asumido sobre sus espaldas disposiciones, leyes, aumentos salariales. De 400 bolivianos el sueldo básico tenemos 1.600 bolivianos. ¿Y qué hace eso? Hace que los organismos internacionales vean que la pobreza en el país ha bajado. Eso es lo que ha conseguido el gobierno. Porque antes un trabajador vivía con $1 al día, ahora vive con 5 o 6 dólares al día. Esa es la relación que se tiene. No es que el pobre que está en provincia ha mejorado su calidad de vida. El parámetro que tienen los organismos internacionales es precisamente el sueldo básico. Todo lo que es normal. Entonces, ha subido el sueldo básico, las empresas grandes que tienen inversiones muy grandes están ganando mucho dinero. Alguna vez yo he escuchado una confederación y dicen, nos está yendo mejor que en cualquier gobierno. Hay sectores así fuertes. ¿De qué se ha olvidado el gobierno? Se ha olvidado de dar algunas medidas de incentivo a esa empresa mediana y pequeña. Nos hemos quedado apretados en algún momento con esas políticas de aumento salarial, y eso no ha ido relacionado con la parte productiva. Entonces, aumentan los salarios, pero la parte productiva no está creciendo en esa medida que tenemos que asumir los aumentos salariales y este doble aguinaldo que hace mucho tiempo venimos llevando con mucho esfuerzo. Las empresas van haciéndose más pequeñas, van despidiendo trabajadores. La realidad es esa, Wilson, estamos pasando mal. Entonces esta reunión que se ha tenido ha sido para poder mostrar esa realidad. Y después de la pausa le voy a preguntar, ¿no será que los empresarios están ahora, nos va bien, seremos más amigos del MAS, del gobierno, que los opositores, aunque antes parecía que los opositores eran los empresarios? Ahora no sé cuál es el sustento de los opositores, si los empresarios se sienten bien con el MAS. Después de la pausa, Claro que sí. me dan una citación
a los asociados de la institución cívica Los Amigos de la Ciudad. Tienen reunión ordinaria el día de mañana, miércoles 4 de noviembre a las 7 de la noche. Se insinúa puntual asistencia. Una pausa y volvemos. Circuito electoral. Entonces, no hay una tendencia de decir, este gobierno es tan poderoso, defendemos del gobierno, entonces, no seremos amigos del gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¿No está ocurriendo eso con los empresarios? Yo creo que, Wilson, es importante el trabajo público-privado, que no se lo he estado haciendo, te manifesté antes, ¿por qué? Porque los movimientos sociales, porque piensan que son más importantes algunos sectores que otros. Y esa conciencia que ha tomado el presidente, porque esto es un trabajo y es una aceptación del presidente de la República. Lo diremos así claro, el vicepresidente ha estado en la reunión. Esta última que se ha tenido, se ha integrado el ministro Catacora, que nosotros no queríamos que esté, porque el hombre duro es un hombre muy frío, ¿no? Es un hombre frío. Pero cuando hemos empezado a hablar de temas que son los que pasamos día a día en el sector privado, él no sabía esto. El presidente. El presidente, a él le muestran la parte macro, le muestran el crecimiento del país, como si realmente fuera una fantasía en la que vivimos todos. A mí me tocó la primera reunión, yo había pedido ser la cuarta en hablar, porque habíamos hecho ya, estuvimos 3 horas. Tenía que ser el presidente de la Cámara de Industria, después el de Comercio, de Exportadores, y yo tenía que haber estado, en cuarto lugar. Pero empezó la reunión y el presidente dijo que empiecen las damas y me dio la palabra. Entonces yo aproveché un poco, Wilson, porque toqué no solo el tema del doble aguinaldo, él me manifestó del crecimiento, yo le dije que era el 7.7% en Chuquisaca, pero si sacábamos hidrocarburos, canteras, que es cemento, nos quedábamos en el 3.2%, y eso lo dice el INE, no es un invento del sector privado, lo dice el INE. Y empezamos a hablar de los otros sectores, le mostré el sector de maderas, textiles, había varios temas que tratar, y él se quedó bien sorprendido. Y me dice, no puede ser que hubieran crecido el 2%. Sí, claro, le digo, este sector ha crecido y ha tenido que asumir un 8% de aumento salarial. Entonces, a mí me ha gustado mucho la reacción, porque he visto que él no estaba con la información correcta. Sabía que Chuquisaca ha crecido el 7.7%, y claro, es una cantidad increíble. Casi el doble del patio, ¿no? Entonces, que pagan hasta triple. Sí. Entonces, hemos hablado de eso, he aprovechado de tocar de impuestos, porque es un tema que nos está asfixiando mucho. Tenemos revisiones desde el 2005, hay empresarios que tienen multas muy grandes, porque en el libro no pasaron el número 9 de la factura, entonces ya empieza la multa, no aceptan descargos algunos. Lorenzo Catalá tuvo que acompañar a una empresaria y le dijo usted tiene la razón, señora, pero si yo digo que usted tiene la razón, me voy del cargo. Entonces son metas muy altas que les están fijando impuestos, y tal vez más problema que el doble aguinaldo nosotros tenemos con impuestos. Yo he hablado de ese tema con el presidente, le dijo al vicepresidente que él pueda ver en qué podía ayudarnos. Hablé también de la deuda que tienen el sector de la construcción, Cadeco, con la gobernación. Entonces también él manifestó y le dijo, Álvaro, te he dicho que es urgente buscar los recursos económicos para el Esteban. Por las deudas, ¿no? Porque el gobernador nos dijo aquí, tengo problema de iliquidez, es decir, todo lo que me ha llegado ya he gastado. Sí. Y tengo pendiente que me tiene que llegar, pero ya está acabando el año.
y ya se está acabando el año y hay empresas que se están ya en una quiebra técnica, porque son millones, una construcción de un puente o de un camino, son millones de bolivianos, que a cualquier empresario eso lo hace temblar. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer ese reclamo para nuestro sector, que es Cadeco, y hablamos, fue en realidad el único sector que habló así del crecimiento de sectores, porque Tarija reclamó también de lo que estaban impagos sus empresas y le mostraron los datos que en las cuentas de la gobernación tienen mucho dinero que no lo están gastando. ¿Ah, sí? Díganle a su gobernador que lleve el dato. Entonces se quedó ahí eso. Los otros sectores de exportadores y todo hicieron también sus reclamos sectorialmente. Y salimos con una sensación de que podía haber la posibilidad de tener algo, la primera reunión que se ha tenido. Pero el domingo, para asistir, nos reunimos a las 8 de la mañana en la Confederación y vimos las 4 alternativas posibles, porque le dejamos 4 alternativas para solucionar el tema del doble aguinaldo. Nosotros queríamos pagar un sueldo básico a todos los trabajadores, que eso era lo que podía hacer el sector privado. Digamos, en vez de un segundo aguinaldo, un sueldo básico. Esa era la primera oferta. Que es unos 1.600 bolivianos. Exacto, pero para todos. La segunda propuesta era de que podamos entrar a la ley que rige para el segundo aguinaldo. Tienen una ley especial las empresas públicas, donde si no han tenido un crecimiento, no pagan el doble aguinaldo. El año pasado varios sectores no han recibido. Y tienen también parte de esa ley sobre el salario básico. Entonces dijimos, ¿por qué va a haber esa discriminación? Entonces que se nos tome en cuenta. La otra propuesta... ¿Qué pasa con el salario básico? Ellos miden el doble aguinaldo de las empresas públicas sobre el salario básico, sobre el sueldo básico. Es decir, les pagan 1.600. 1.600. Sí. Ya. Sí. Entonces, como eso es una discriminación con el sector privado, le hicimos esa propuesta. La tercera era pagar en el mes de noviembre, porque sí, eso nos hubiera dado un tiempo razonable para hacer esto. ¿El próximo año? Sí, esa era. Y la cuarta era no pagar, porque el rato que la Confederación podía haber dado una orden a todos sus sectores, entonces eso no se pagaba. Tenían que haber hecho... Hubieran tenido que cerrar todas las empresas. 10.000, 11.000 juicios, ¿no ves? Mucho más difícil. Escuchamos al presidente que dijo, estaría bien porque así puedan tener una parte del salario para el carnaval, otro para las inscripciones, para sus útiles. Entonces, fue una reunión que salimos con algo de tranquilidad. Pero el domingo ya estábamos todos asustados, porque ¿qué hacemos si nos dicen que no a todo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces era haber roto el diálogo. No queríamos eso, Wilson, porque hay mucho que hacer por el país, y yo creo que es un sector muy fuerte que ha apostado por este país años, con este gobierno, con el anterior y con el anterior. Entonces, teníamos también nosotros 4 cosas diferentes que teníamos que haber hecho. Entramos a la reunión, se nos negó el primer punto, el segundo también. El ministro Catacora ya nos atacaba cada rato, porque como les digo, el trabajador es parte de una empresa y saben cómo funciona su empresa y cuánto tiene. Porque no es que los empresarios ganan un montón de plata, se llevan la plata al exterior y los trabajadores se dan cuenta de cuánto producen y cuánto se vende y cómo cuesta vender además. Se ha hablado de temas muy duros como el contrabando, que es otro flagelo que tiene el sector privado, porque ahora es más fácil hacer comercio que producir algo, ¿no? Porque tienes de la Argentina, del Brasil, de la China, que nos ha invadido todo. Entonces, vuelvo a los otros 4 puntos, se nos negó el segundo, se nos negó el tercero, y teníamos la cuarta alternativa que dijo, eso va a ir, porque yo entiendo que hay regiones que no han crecido. Nosotros queríamos que se vea en impuestos internos cuánto de utilidad tú tienes y de acuerdo a eso ver si vas a pagar o no, que era mucho más fácil. Pero era muy complicado, no había esa tecnología tal vez para poder decir esta empresa puede pagar o la otra no. Entonces nos hizo comprometernos que sí íbamos a asumir
porque hay los microempresarios, hay otros sectores que ya han dado su voz de que no van a pagar. Entonces, si todos dicen no, va a ser peor para el gobierno que tenga muchos sectores en contra de ese tema. Entonces, el compromiso era asumir el pago del doble aguinaldo con el sueldo completo que tiene un trabajador y que se lo iba a hacer hasta el mes del 30 de junio. Ya estábamos cerrando. ¿De junio? Estábamos de junio. Estaba medio año. ¿Por qué? Porque el PIB se calcula hasta de junio a junio. Entonces dijo, antes del 30 de junio tienen que cancelar. Y casi estaba cerrada la reunión esta. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo que? Eso de casi es muy raro. Porque el presidente estaba convencido o casi estaba convencido. No, ya estaba convencido, ya hablábamos de un 30 de junio, pero que no nos pasemos porque el PIB iba a variar, ya el ministro Catacora inclusive intervino y dijo, no les vamos a permitir más del 30 de junio. Ahí hubo algún empresario que dijo, hasta mayo o abril estaría bien. Sin que le pregunten. Sin que le pregunten. ¿Que era banquero? No, era un sector que le pareció 4 meses, 3 meses, nos vamos a estabilizar. Sí, pero si él les está ofreciendo medio año, o sea, ¿cómo le miraron a ese? ¿Es dirigentes empresarios? Yo levanté, no, es un sector muy fuerte, que realmente pueden, que ellos tengan la posibilidad. No podían quedarse callados y como los banqueros ahora igual van a pagar. Pedía la palabra, yo como Chuquisaki, la que me quejé más además, ya no pudimos, ¿no? Ya se agarraron de abril, 30 de abril, y nos pareció también ya un respiro. Porque esto no es una solución, Wilson, es una aspirina, un dolor de cabeza muy fuerte. El sector privado está pasando una crisis profunda, con el tema del contrabando, con el tema laboral, porque tenemos un ministerio que no tiene el equilibrio. Un ministerio del trabajo tiene que ser un equilibrio entre el empresario y no solo para el trabajador, ¿no? Y aquí hay un desequilibrio total, hay leyes, y eso hablaron con el presidente y César. Hay trabajadores que no los podemos mover de sus espacios y que son malos para la empresa, no los podemos despedir. Entonces, ¿qué ha sido esta reunión, Wilson? No ha sido solamente el tema del doble aguinaldo, porque te digo, es una aspirina para un dolor fuerte, una migraña que está pasando el empresariado. Le hemos presentado una propuesta que ha durado 1 hora y 20 minutos, que se la ha trabajado en la Confederación, pero completa, de qué leyes necesita el empresariado, de qué incentivos necesita, qué se pudiera hacer en la parte pública privada. Un trabajo tan bien hecho que el presidente ha agradecido ese trabajo. Ha agradecido porque se ha pensado en todos los sectores. Se ha salido de esa reunión que vamos a tener 6 meses de trabajo. Ya. Vuelve de Europa, creo que tiene otro viaje más, con diferentes ministerios donde se va a tocar la parte laboral. Tenemos que hacer reglas claras para el trabajador y para los empresarios. Se va a tocar el tema de impuestos, que ese es el tema que sí lo estamos esperando, en el que vamos a participar, por supuesto. La parte para exportadores, puertos secos, se ha hablado que un país no necesita tener mar para liberar su carga de exportación. Yo también algunas cosas que recién he entendido. Tienen que peregrinar los exportadores con el SENASAC, con otra empresa, con la aduana. Todos tienen que poner un sello, pero cada uno pone un día, a los 3 días otro, y tienen que seguir caminando con su carga. Este puerto seco es un lugar donde están todas las instituciones, la carga sale con los sellos y ya puede pasar Chile o puede pasar Perú sin que los chilenos o los peruanos puedan hacer una revisión. Porque ya es carga que está presentada con todos los sellos de Bolivia. Se ha hablado de eso, es otra de las mesas que se va a tocar, el incentivo empresarial, la llegada de maquinarias para el sector industrial que tiene muchos problemas. Tarda más la máquina en aduanas que en llegar desde su lugar de origen. Han sido muchos temas importantes que si logramos solucionar la mitad de eso, es que el sector privado está contrabando. Casi son temas administrativos, ¿no? O sea que el presidente decía, caramba, ¿cómo soluciono yo estos problemas cuando deberían solucionar mis subalternos?
Porque no creo que sea muy complicado eso. Algún rato ha manifestado algo así, ¿no? De hecho, yo no sabía de esto. Yo no sabía, pero claro, están cuántos años en el gobierno y es una primera reunión de acercamiento que se ha tenido y un inicio que tiene que tener frutos. Es una agenda hasta el 2025, la parte del contrabando, que es otra parte muy dura, que algo hay que hacer. Ya se ha empezado un trabajo en conjunto, el sector privado con la aduana, pero no es suficiente, Estamos invadidos de productos del exterior, y lo que hablábamos del doble aguinaldo inclusive. El trabajador compra cosas chinas, ese doble aguinaldo ni siquiera va a comprar productos bolivianos, no incentiva al sector. Y son problemas grandes que están teniendo, no solo aquí en Chuquisaca, en Tarija, sino también en Santa Cruz, Cochabamba. Hemos podido escuchar. Esta última reunión se ha incorporado el presidente de la Federación de Cochabamba y tuvo que salir otro de los que estaba. Tarija salió y entró Cochabamba. ¿Por qué? Porque solamente éramos 10 empresarios que podíamos estar. Solo 10 podían. Ha habido como 30 que llamaban y querían estar en la reunión porque querían defender sus sectores, pero nos habían limitado a un número de 10 representantes, ¿no? Entonces también Oruro se ha incorporado ahora y ha tenido que abandonar otro de los que estuvo en la primera reunión. Decían su palabra y después... Bueno, la pena es que esta última reunión fue más la presentación del proyecto que se hizo. Tuvimos 2 o 3 intervenciones, pero ya no fue como la primera. En la primera pudimos hablar todo lo que quisimos, reclamar todo lo que habíamos ido a hacer, ¿no? Porque era la forma de que pueda ver el presidente la realidad, ¿no? ¿Y no sienten ustedes que está blandito el gobierno, bien nomás, porque hay referéndum? Puede ser, la verdad que puede ser, pero aprovecharemos. ¿Estas mesas van a dar resultados antes del referéndum? Tienen que dar, no sé si algunas a corto plazo y otras son a largo plazo, porque es un trabajo muy completo el que se ha presentado. Yo creo que tenemos que seguir, Wilson, insistiendo en tener mejores condiciones, porque necesitamos mantener el crecimiento económico, generar fuentes de empleo. Aquí en nuestra ciudad eso es catastrófico. Nuestros jóvenes salen de la universidad, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y tienen que irse a otro departamento a buscar trabajo porque no hay que hacer. Por eso es lo que la alcaldía, gobernación, todo el mundo está buscando una fuente laboral, porque no estamos generando como sector privado precisamente por estas normas que se nos están imponiendo. Ya da miedo contratar a una persona, que primero no la puedes despedir después, segundo se te viene el aumento salarial, porque ya están hablando del aumento salarial el próximo año, y qué crecimiento nosotros hemos tenido. Entonces, esos temas hay que hablarlos, Wilson, y no sé si en una época más blanda o más dura, pero son necesarias. Yo creo que es tan necesario el hablar de la parte productiva, porque si no nos vamos a quedar todos a comprar productos de contrabando. Manaco está con un problema muy grande, ese día han manifestado eso. Tanto es el problema que ya están produciendo algunos zapatos en la China y están llegando zapatos para Manaco. Y el sindicato de Manaco... Pues Manaco le va a poner la marca. Ya están haciendo muchas empresas eso. Llevas tu producto a la China, ponen la marca allá y llega con tu marca y con tu sello. Y es más fácil hacer eso que producir en el país, precisamente por estas reglas. Así que no es tan fácil, Wilson. Yo creo que esta apertura que ha tenido el presidente, el vicepresidente y el ministro Quintana, él ha sido el que nos ha apoyado para llegar a culminar esa reunión. Y hay algunos sectores ya que están haciendo conocer su palabra. Supongo que la COP, como están cuoteados en el Parlamento, no se va a oponer, pero los ministros han dicho no estamos de acuerdo. A ver, el sector de Oruro ha dicho no me alcanza la plata, ¿qué me van a hacer? No tengo para pagar el doble aguinaldo. Pero hay algo que ha dicho el presidente de la República. Los empresarios que vayan con Alcam, y ese es el brazo político del MAS. ¿Me va a contar después de la pausa? No, eso no he escuchado. ¿No ha escuchado? Lo ha dicho el presidente. Yo creo que me cuenta de la pausa.
Circuito electoral. Circuito electoral. He aprendido harto. Entonces, los mineros dicen, no estamos de acuerdo. Yo creo que la COP ni va a decir nada, porque al final parecen ya dependientes del más que del Poder Ejecutivo. Pareciera que se va a viabilizar. Los banqueros no tienen problema, tienen platita, van a pagar hasta diciembre. La empresa pública va a pagar hasta diciembre porque tienen plata a costa de nuestros hidrocarburos. Entonces, el resto de los sectores, ¿cómo van a ser? ¿Han hablado, han conversado? ¿Hay algún riesgo todavía? No, la palabra del presidente ha sido dada a la Federación o a la Confederación de Empresarios Privados. Yo de eso no dudo. Los fabriles también en Santa Cruz han dicho que no van a aceptar, porque hay muchas fábricas en Santa Cruz, entonces es un poco más complicado. Yo creo que el sector de los trabajadores va a tener que entender que este es un respiro para el sector, que tienen que cuidar sus fuentes de trabajo, que tienen que velar por el crecimiento de sus empresas. Pienso que ahora están un poco enojados, pero el dinero va a estar hasta el 30 de abril, se va a cancelar a todos y cada uno de los trabajadores, y creo que empresario y trabajador son una sola cosa en la empresa. Que hay también los dirigentes radicales, ¿no?, que dicen, yo voy a conseguir esto. El presidente tiene la forma de poder hablar con él, es mucho más fácil. Por algo también él ha aceptado esta propuesta, porque ya yo he pensado siempre que ha tenido que conversar algo con los dirigentes de la COP. Ahora que va a haber sectores que van a hacer algún problema, por supuesto, pero nosotros estamos confiados en esa palabra que ha dado el presidente y esa confianza que le tenemos que tener también nosotros. Y yo creo que va a resolver los problemas laborales. Aunque se dice que en Santa Cruz, por ejemplo, ya habían algunos sectores de trabajadores que estaban transando con los empresarios, hasta para firmar planillas de decir que están recibiendo el segundo aguinaldo para garantizar que su empresa no entre en quiebra, ¿no? Eso no solo ha pasado en Santa Cruz, en varios departamentos. El apoyo de los trabajadores hacia el empresario ha sido fuerte. El año pasado y el anteaño pasado, porque si no hay empresas que no hubieran sobrevivido a todo estas leyes que nos han llegado, por la parte política, porque siempre estamos viviendo en elecciones permanentes. Además, este país no está teniendo paz para decir este año es porque quieren hacerlo. Siempre estamos pensando nosotros como sector que hay algo por atrás, que por algo también se dan estas medidas. Ahora los trabajadores dicen, esta es una conquista de los trabajadores. Yo creo que esa conquista ha hecho que varios sean despedidos, que los empresarios no quieran contratar más personal, que nos falte generar fuentes de empleo. Es una tras otra la que estamos viviendo, y esperamos, Wilson, que estas mesas de diálogo, estas mesas de concertación, porque lo que se va a necesitar del gobierno son varias leyes, decretos que puedan favorecer al sector privado. Y esta partecita que les ha invitado a que participen del CONALCAM. Yo creo que eso no va a ocurrir. El sector privado vela por los intereses de su empresa, por el crecimiento del departamento y de su país. Nosotros no nos involucramos absolutamente, Wilson, en la parte política. ¿Como institución? No podemos. Estamos según estatutos, según nuestros reglamentos, desde la Confederación hasta la última Cámara, la última federación del país. No podemos involucrarnos en la parte política, y no lo hacemos. Que algún empresario tenga afinidad con un partido, con otro, tiene la libertad, pero como institución nosotros tenemos que mantener la conciencia tranquila, tenemos que tener la frente en alto y tenemos que defender y velar por nuestros sectores. ¿Les ha hecho perder mucho tiempo esto del doble aguinaldo? ¿Habían cosas que tenían que hacer los empresarios y que han dejado de lado? Yo creo que sí, Wilson, no solo perder el tiempo, sino perder el sueño, inclusive, ¿no? Hay empresarios que llamaban y decían que yo no voy a poder este año pagar.
Entonces la preocupación de este sector ha sido muy grande, hemos tenido muchísimas reuniones en La Paz, nos convocaban a Cochabamba, hemos estado medio permanente movimiento y de reuniones, viendo algunas alternativas. Al gobierno mismo se le pidió que la banca pudiera otorgar algunos créditos sin mucha garantía para pagar el doble aguinaldo, porque hay empresas que tú las ves que parecen saludables, pero internamente están atravesando una situación muy difícil. Hay sectores también, Wilson, que manifestaba hace rato, como el sector de arroz, cañeros, que han dicho los cañeros vamos a pagar el doble aguinaldo, pero han manifestado que son 417 empresas de este rubro que van a cerrar sus puertas este año. Así que van a pagar, pero van a cerrar, ¿no? Entonces yo he escuchado a sus dirigentes, vamos a pagar, pero la realidad de los sectores y lo que se ha escuchado de la Confederación es dramático, ¿no? Nosotros vemos a los de Santa Cruz, están ganando un montón de plata, son empresarios muy grandes. Yo creo que hay mucha crisis en el Beni, la ganadería también está en crisis, la minería en Oruro y Potosí. Por eso cuando escucho a los mineros, digo, pero si saben que el mineral ha bajado una cantidad en el precio, que están la parte de minería siempre es muy, una vez están muy bien los mineros con mucho dinero y otras veces están cero. Entonces, ese de cuidar a las empresas yo creo que tiene que ir no solo del sector privado, sino también de todos y cada uno de los trabajadores. Tenemos que cuidar nuestras fuentes de empleo, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Porque también de nosotros es un trabajo que hacemos en nuestras empresas y la mantenemos. El año pasado, ya cuando se cancelaba el segundo aguinaldo, tenían la preocupación del segundo aguinaldo de este año, sin tomar en cuenta la crisis económica que se viene por el tema de los hidrocarburos. Pero el próximo año se va a venir el tema del Niño, los desastres naturales. Sí, todavía. Y van a venir otros problemas y no habría elecciones como para que sean tan blanditos. ¿Cómo están viendo los empresarios el doble aguinaldo modelo 2016? Bueno, primero que el crecimiento económico va a ser del 3.9%, eso han dicho los organismos internacionales, no sé qué dirá el INE todavía, porque es otra cosa que no sabemos cómo sacar. Depende de qué le digan que diga. Sí, son los únicos datos que nosotros contamos. Lo que hemos quedado con el gobierno, Wilson, y esa es una parte muy importante, que pasado este pago nos vamos a reunir, porque no puede ya tomarse unilateralmente decisiones por nuestro sector. Se va a hacer una mesa especial para tocar el doble aguinaldo próximo, si es que va a haber. Yo creo que sí se va a mantener, porque esa conquista nadie va a querer, pero vamos a ver por regiones y por crecimiento de sectores. Se ha preocupado el presidente cuando le hemos mostrado la realidad de crecimiento de las regiones, pero todo está crecido sobre el 5%, dice, ¿no? Pero no es así, el sector arrocero está con un crecimiento y está con pérdidas, este sector, entonces le hemos ido mostrando algunos datos que lo ha alarmado. Yo creo que se ha alarmado, porque cuando han tocado el tema de las empresas de Estados Unidos que han ido a invitar, porque te he dicho que ha sido conjunto, la Confederación más el presidente y su gabinete, entonces han visto la realidad, nosotros nos alegramos si vienen empresarios a invertir en nuestro país, tenemos algunas muestras importantes en el país que tienen mucho éxito y generan fuentes de empleo, pero si no tenemos nosotros las condiciones laborales y de impositivas y que estamos tan variables con todo, ningún extranjero tampoco va a querer invertir. Entonces hemos hablado mucho de la parte productiva y el presidente está obsesionado con eso, que la parte productiva tiene que crecer en el país. Entonces la preocupación del contrabando, una y otra cosa, Wilson, son temas que hay que hablarlos, hay que tratar de solucionar, y si está en manos del gobierno y también de la Confederación de poder hacer esas mesas de trabajo, lo tenemos que hacer con el tiempo que sea necesario en beneficio de nuestro sector. Habrá que escuchar qué dicen todavía los trabajadores también, porque al final muchos habrán planificado cómo gastar su segundo aguinaldo y van a decir, uy, tengo que aguantarme hasta la Semana Santa de abril. Hasta el 30 de abril. ¿No? Yo creo que va a haber varios sectores, Wilson, que van a asumir este pago, porque tienen las condiciones, tampoco va a ser el 100%,
pero es para todo el sector privado hasta el 30 de abril. Va a haber, esta va a ser una telenovela todavía que va a tener algunos capítulos más, pero nosotros como sector privado creemos en la palabra que nos ha dado el presidente, vicepresidente y por supuesto el ministro de Trabajo que ha estado ahí con nosotros, Catacora y el ministro Quintana, que no creo que hubieran dicho una cosa y van a borrar con la mano. De eso estamos seguros, hasta el 30 de abril el sector privado tiene el plazo para pagar el doble aguinaldo. Nos traemos otra sesión para hablar de los temas de Sucre, de Chuquisaca, del campo ferial, de la FEXPO. Nos daremos tiempito. Claro que sí, Wilson. Muchas gracias. Gracias. Susi Sandoval de la Grava ha estado en la reunión con el presidente de la República como parte de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca y la Confederación Nacional. Los asociados de la institución cívica Los Amigos de la Ciudad tienen reunión ordinaria mañana miércoles a las 7 de la noche. Se insinúa puntual asistencia. Que nos vaya bien, amigos. Buena suerte.